Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Arriola y aquí voy a presentarles la entrega del proyecto 3, el último proyecto del curso de diseño de lenguajes de programación, el cual tenía como objetivo la generación de analizadores sintácticos. Entonces voy a comenzar presentando el diseño propuesto y luego vamos a mostrar cómo funciona el proyecto. Vamos a ver el proyecto funcionando con distintos archivos de prueba. Entonces, muy bien, para empezar, Eh, yo reutilicé todo mi proyecto 2, el cual era un generador de analizadores léxicos. Entonces, toda esta parte que estoy resaltando aquí está reutilizada en mi proyecto 2. Entonces, esto, la lectura secuencial de un archivo ATG, yo me refiero a que estoy leyendo el archivo ATG carácter por carácter, identificando las secciones, las distintas secciones que son la sección de caracteres, keywords, tokens y la sección de ignore. Y por medio de esta lectura secuencial, yo guardo internamente lo necesario de ese archivo ATG y por medio de un generador de escáneres genero un archivo que se llama scanner.rs. Todo esto, como repito, es completamente lo mismo el proyecto 2. Para el proyecto 3, lo primero que hice, siguiendo las recomendaciones de Vidcar, de nuestro profesor, fue que con mi proyecto 2 generé un escáner especializado en leer o en identificar únicamente producciones. Entonces, más adelante les voy a mostrar con qué archivo fue que yo creé este escáner, eh, que yo le llamo dentro del proyecto CocoR Scanner. Entonces, este escáner de CocoR toma de entrada un archivo ATG y identifica las secciones de una producción. Produce, como todo escáner, un stream o un flujo de tokens, el cual yo en mi proyecto 3 más adelante les voy a mostrar cómo fue que lo leí, lo procesé y por medio de un generador de parsers generó este archivo parser.rs. Así que esa es a gran escala el diseño, el diseño que yo propuse. Aquí, ahorita en la pantalla, ya estamos viendo cuál fue el archivo que yo creé para generar un escáner especializado en leer producciones de un archivo CocoR. Entonces, estas fueron las cosas que yo consideré importantes reconocer. Tenemos los sets de caracteres que vemos comúnmente en los archivos de ATG, las letras, mayúsculas y minúsculas, números. Tenemos aquí la comilla doble, y un carácter que representa cualquier carácter menos la comilla doble. Como tokens, yo decidí que estos eran los que a mí me iban a importar. Entonces tenemos identificadores, tenemos el símbolo de igual, tenemos el puntito, el cual declara aquí, como digo aquí en p-end, declara el final de una producción. Tenemos los brackets de abrir, brackets de cerrar, este corchete cuadrado de abrir y cerrar, lo cual se utiliza para especificar una sección opcional en una producción. Tenemos paréntesis de abrir y cerrar, tenemos el símbolo de unión. Luego aquí tenemos uno importante que son los atributos de una producción, los cuales constan de el símbolo, este símbolo de menor o igual, luego seguido de 0 o más veces cualquier carácter, eh, seguido de un símbolo de mayor o igual. Algo así parecido como los tags, ¿verdad? Como de HTML. Y una acción semántica también es importante. Yo esto lo especifiqué como el carácter, el paréntesis de apertura, seguido de un puntito, seguido de 0 o más veces cualquier carácter, y con su pareja aquí de puntito y paréntesis de cerrar. Y por último, un string, el cual es una comilla doble, seguido de 0 o más veces cualquier carácter menos la comilla doble y una comilla doble. Entonces, este es el archivo que yo utilicé para generar el escáner de CocoR, el cual ahorita más adelante les voy a mostrar cómo es que me devuelve los tokens, cómo es que yo los proceso y los almaceno.
para guardar pues, internamente en mi programa una representación de las producciones. Muy bien, ahora quiero mostrar un poquito a grandes rasgos cuál es la estructura de mi proyecto de código, qué archivos hay y cómo interactúan entre ellos. Entonces, comenzando aquí, viendo el árbol de directorios y archivos. Mi archivo principal, digamos que es este que se llama main. Tengo el generador de parsers, que es este parser gen, y scanner gen, que es el generador de scanners. El generador de escáner es básicamente el proyecto 2, solo que para este proyecto 3 dividí, dividí más la funcionalidad las distintas funcionalidades del proyecto en distintos archivos. Y aquí podemos ver el escáner, el Coco R Scanner, que fue lo que les hablé anteriormente. Este escáner es el que está especializado en leer producciones del archivo ATG. Entonces, esto es código generado por mi proyecto 2. Aquí podemos ver que está llenando todos los estados del autómata y así, igual que mi proyecto 2. Y de último, tenemos aquí la simulación. Entonces, aquí podemos ver que está insertando los estados de aceptación para los distintos tokens que ya les mostré anteriormente. Y la simulación y guardando en su estado interno todos los tokens que encuentra. Luego, eh, esta parte de parsear el archivo COCOL es exactamente lo mismo que el proyecto 2. Eh, Comienzo generando parte del escáner y ahorita voy a explicar por qué parte. Luego, luego comienza la parte de parsear producciones y aquí es donde yo utilizo el escáner de CocoR. Entonces, como podemos ver aquí, creo una nueva instancia de este CocoR Scanner y lo que hago es básicamente dejarlo que él lea la parte de producciones de un archivo ATG que almacene en su estado todos los tokens que va encontrando y luego lo que hago es consumir esos tokens para almacenar en el estado de mi proyecto, en el estado de mi programa, pues una representación de las producciones que me acabo de encontrar en el archivo ATG. Entonces aquí, como podemos ver, yo entro en un loop y consumo todos los tokens de este escáner en CocoR. Entonces, aquí hay una parte importante que hay que mostrar de este proyecto 3, que básicamente es en este caso, en este bloque de código, digamos. Y lo que pasa es que ahorita les voy a mostrar un archivo de prueba que vamos a ver funcionando más adelante. Y básicamente es que en la sección de producciones es permitido declarar nuevos tokens. Entonces, si yo me topo este token, la manera en la que yo lo manejé en este proyecto 3 fue que yo inserto en mi tabla de tokens una entrada con el nombre así. Entonces serían dos underscores. Luego ingreso el lexema del token que me encontré en la producción. Y esto lo guardo o lo hago que apunte a su lexema. Entonces digamos que más adelante les voy a mostrar que yo me refiero a este nuevo token con este nombre. Sí, ahí estamos. Vamos a borrar esto. Y muy bien, ahora regresando aquí al generador de parsers. Entonces sí, es importante porque yo tengo que actualizar mi generador de escáner, digamos, para que incluya este nuevo token. O sea, mi generador de escáner tiene que ser capaz de identificar este nuevo token que acabo de encontrar en una producción. Pues básicamente yo aquí lo que hago es guardar una lista de producciones, como podemos ver aquí. Es un vector de producciones y si nos vamos a ver qué es lo que contiene una producción, pues yo la declaré así, que tenga una cabeza, la parte izquierda de una producción que es un token y que tenga un cuerpo que es un vector, es una lista de tokens. Entonces así fue como yo eh, declaré lo que es una producción y así es como yo lo utilizo en mi programa.
Entonces, muy bien, como ya vimos aquí, eh, el método, la función esta de parser producciones devuelve un vector de producciones. Aquí está. Y luego lo que yo hice fue calcular primera pos de las no terminales. Las no terminales de la gramática, en este caso, tomando como ejemplo este archivo, eh, son los nombres de todas las producciones, ¿verdad? Entonces ahí tenemos XPR, stat, expresión, term, factor y number. Estas son no terminales de la gramática. Entonces lo que yo hago es calcular primera pos de estas no terminales. Luego esto es, bueno, esto era bastante código para imprimir cosas, para, pues mientras uno desarrollaba, ir viendo que todo estuviera bien. Esto es básicamente lo mismo del proyecto 2. Y hasta aquí abajo es donde yo ya genero mi escáner. Eh, y como ya había explicado, tengo que generar el escáner luego de haber leído las producciones, porque me pude haber topado nuevos tokens. Entonces, así es como funciona. Luego aquí imprimo las producciones y el eh, primera post de cada no terminal. De nuevo, cuando hagamos las pruebas, vamos a ver cómo es que el programa internamente pues guarda las producciones, guarda las primeras posts y lo vamos a ver imprimiéndose en la consola. Luego aquí tengo la generación del escáner. Sí, perdón, aquí me confundí. Aquí estaba generando yo mi autómata finito determinista por el método directo, que es lo mismo que el proyecto 2. Pero la generación así, en sí del escáner es aquí. Y por último tenemos esta llamada al generador de parsers que genera el parser. Entonces vamos a ir a ver eso. Pero para explicar esta generación de parser quiero mostrar un diagrama que va a ilustrar cuál fue el método que decidí seguir. Y pues básicamente en esto también quiero decir que me tomó bastante tiempo, ya que inicialmente yo tenía la idea, digamos, de que leyendo una producción secuencialmente yo iba a poder generar el código, pero me topé con que no era la aproximación correcta, digamos, no era, seguramente se puede hacer, pero no era lo más intuitivo, no era lo más fácil y me estaba topando con que el código que yo estaba escribiendo estaba horrible y pues no se entendía. Entonces ahí fue donde me di cuenta que seguramente había algo mal, estaba haciendo algo mal y que tenía que haber una mejor manera de hacerlo. Entonces, leyendo el manual de COCOL, ahí vi que ellos utilizan un grafo. O sea, a partir de las producciones ellos generan un grafo y a partir de ese grafo generan el parser por descenso recursivo. Entonces la aproximación que yo decidí seguir fue hacer un árbol, pues que a fin de cuentas es un grafo, ¿va? Entonces aquí tengo un ejemplo de cómo fue que yo lo manejé. Vamos a tomar ejemplo eh, esta producción, que es la producción para una expresión. Podemos ver que tiene varias partes. Tiene su nombre, que es expresión, tiene un atributo, tiene el símbolo de igual, tiene una acción semántica, tiene un identificador seguido por un atributo y así va. Entonces, lo digo así por las partes que son importantes para mí, ya que eso es lo que mi escáner de CocoR, mi escáner especializado en producciones, así es como él lo ve, ¿verdad? Entonces, tomando de ejemplo esta producción, lo que yo hice fue producir este árbol que representa la producción y lo más importante es que codifica la precedencia de operadores de esta producción. Entonces, ese fue el punto clave realmente de hacerlo así por un árbol y no por la manera lineal, porque en la manera lineal es muy difícil eh, saber la precedencia de operadores. Así tomando de ejemplo si tomamos de ejemplo una expresión matemática que sea 1 más 2 por 3, nosotros, o sea, sabemos que tenemos que operar de primero la multiplicación y es intuitivo, pero programar eso pues no es fácil, ¿verdad? No es lo más sencillo. Entonces, si producimos un árbol que codifique la precedencia de esta expresión, de esta producción, luego
recorrer el árbol va a ser muy sencillo y vamos a poder generar el código en el orden correcto, únicamente recorriendo el árbol. Aquí estoy haciendo una pausa para explicar, porque se me olvidó explicarlo cuando grabé originalmente esta parte del video, y es que para construir el árbol yo usé exactamente el mismo algoritmo que utilicé en el proyecto 1, el cual es el algoritmo de Shunting Yard creado por Edgar Dijkstra. Entonces ahí en el video de mi proyecto 1 lo explico más a detalle, pero básicamente este algoritmo que Dijkstra creó nos permite eh, convertir una expresión que está escrita en notación infix a una expresión, a la misma expresión, pero ahora representada en notación postfix. Entonces, esto nos sirve, a mí me sirvió en el proyecto 1, en el proyecto 3, para convertir, bueno, específicamente en el caso del proyecto 3, para convertir una expresión, una producción, perdón, que está escrita en notación infix, y convertirla o representarla internamente en su notación postfix. Entonces, por medio de este algoritmo yo puedo leer esa producción y crear un árbol, el cual codifique la presencia de operadores en esa producción. Bien, para hablar sobre la construcción del árbol, entonces yo tomé en cuenta que hay nodos de concatenación, hay nodos de acciones semánticas, hay nodos de identificadores, que en este caso es una no terminal, hay nodos while, los cuales corresponden al, aquí, a este carácter, al carácter de bracket de abrir. Digamos que cada vez que en una producción nos topemos esto, que corresponde a una cerradura clean, yo lo represento en el árbol como un nodo while. Tenemos nodos OR, los cuales se utilizan cuando nos topamos con el operador de unión y también con el operador de opcional, que son los brackets cuadrados. Y por ejemplo aquí tenemos unos nodos especiales que yo encontré muy útiles. Por ejemplo, este es el end while. Y más adelante, ahorita que explique cómo se genera el código, les voy a decir por qué son útiles. Entonces, otra parte muy importante del árbol, que también es una gran ventaja, es que nos permite calcular las primera pos de cada nodo de una manera muy fácil. Y de hecho es siguiendo las mismas reglas del proyecto 1. Por ejemplo, cuando yo estoy construyendo el árbol y estoy, digamos que me topo con este nodo, que es una terminal en esta producción, yo sé que primera pos de una terminal es la terminal misma. Entonces aquí, en estos conjuntos que están viendo aquí a la par de los nodos, estoy representando primera pos de este nodo. Entonces, para esta terminal, yo sé que es la terminal misma. Luego, para un nodo de concatenación, yo lo definí de igual manera que en el proyecto 1, que era el primera post de un nodo de concatenación es si su hijo izquierdo, si primera post de su hijo izquierdo es vacía, entonces es, o contiene vacío, perdón, entonces es la unión de primera post del hijo izquierdo y hijo derecho. En el caso contrario, digamos, cuando el hijo izquierdo no tiene vacío en su primera pos, entonces primera pos de este nodo de concatenación es primera pos de su hijo izquierdo. Entonces, por eso es que así está aquí. Lo mismo pasa aquí. Primera pos de este concat 3 es primera pos de concat 4. Y al llegar al OR, entonces sí pasa algo interesante porque de igual manera que en el proyecto 1, primera pos de un nodo OR es la unión de primera pos de su hijo izquierdo y primera pos de su hijo derecho. Y así subiendo, digamos que hasta este while tenemos primera pos, las terminales más y menos. Y esto es muy, muy importante y fue em, pues también de las mejores ventajas que da usar el árbol, porque cuando yo estoy generando el código, la parte condicional de un statement while está dado por primera pos y ya está calculado. Entonces no tengo que hacer ningún cálculo adicional más que generar, generar el código. Entonces, muy bien. Aquí abajo les voy a hacer un ejemplo de cómo es que genero el código para este árbol. Y el recorrido que yo utilicé es el recorrido, si no estoy mal, que se llama en orden. Entonces, al recorrer en un árbol en orden es primero el padre, luego el hijo izquierdo y luego el hijo derecho. Entonces, aquí abajo voy a mostrar, está ejemplificado cómo se genera el código para este árbol. Por ejemplo, comenzamos por el nodo concat 1
Y yo decidí que un nodo concatenación no genera código, pero no genera código porque su padre no es un nodo OR, y lo vamos a ver más adelante. El nodo concat 2 tampoco genera código. Luego pasamos al nodo acción 1. Las acciones semánticas, lo único que hacen es, lo único que yo decidí hacer con ellas es hacer un copy-paste del lexema de la acción semántica hacia el código generado. Entonces, es muy fácil de procesar la acción semántica. Luego vamos al nodo term, que es una no terminal, y aquí podemos ver que el código que yo generé para la no terminal es una llamada al método de esa no terminal. Entonces, hasta aquí vamos todo bien. El siguiente nodo que tocaría recorrer es el nodo while, y aquí vamos a generar un bloque while. Y aquí es donde es muy importante tener ya computado primera post de este nodo, ya que nos permite generar de un solo, perdón, nos permite generar de un solo toda esta línea de código. Bloque while y la condicional del while, que en este caso lo que yo hice fue decir que mientras el siguiente token del escáner esté en primera post del while. Aquí está de manera más resumida. En el código generado les voy a mostrar cómo es que sí lo puse así en realidad. Luego llegamos a un nodo OR, y un nodo OR también tiene condicionales. Y lo que yo hice fue generar un statement switch. Esto es pseudocódigo, no es código Rust. Ahí más adelante les voy a enseñar cómo se ve en Rust. Y muy bien, siguiendo el recorrido del árbol, aquí llegamos a un caso importante, que es un nodo de concatenación, que sí es su padre sí es un nodo OR. Entonces, este nodo de concatenación sí genera código. El código que genera es, como vemos aquí, es un case del switch. Y también es muy fácil saber qué poner de condicional en el case, porque solo es primera post de este nodo, que ya lo tenemos computado. Eh, Luego seguimos recorriendo. Este concat 4 ya no genera código porque su padre no es un nodo OR. Llegamos a una terminal, y la terminal hace una llamada. El código que voy a decidir generar para una terminal es una llamada al método expect, el cual hace aquí hay un error de carácter, el cual compara el siguiente token del escáner con, el, con la terminal que se espera ver en el input. Y bueno, más adelante en la parte que les enseñe el código generado les voy a explicar bien. Siguiendo el recorrido del árbol, llegamos otra vez a una no terminal, lo cual genera una llamada a su método. Luego llegamos a una acción semántica, lo cual es solo copy-paste. Vamos después al concat 5, y como su padre es un OR, también genera un case del statement del switch. Luego vamos al concat 6, este no genera código. Aquí hacemos otro expect porque es una no terminal. Otra llamada al método de la no terminal term. Otro copy-paste de la acción semántica. Y por último tenemos este bloque que me hizo falta mostrarlo aquí. Sería el número 17. En vez de este nodo que se llama endWhile, me falta uno. Y son nodos únicamente de utilidad para mí. Entonces lo que yo hice fue que cuando construí el árbol, yo inserté como hijo de este nodo OR, como último hijo, un nodo end OR, el cual me sirve a mí para que mientras yo voy recorriendo el árbol, cuando yo me tope con este nodo, yo sé que tengo que cerrar el bloque OR. Lo único que yo hago cuando me topo con esto es eh, insertar al código generado un bracket de cerrar. Es lo mismo, es la misma acción que se ve aquí en el end while, solo que se me olvidó meterlo aquí en el recorrido. Luego llegamos aquí a este nodo end while, que de nuevo, repito, son nodos de utilidad para mí. Cuando yo me lo encuentro en el recorrido del árbol, ya sé que tengo que cerrar el bloque while. Em, Aquí abajo tengo lo que les expliqué de cómo calcular primera post para un nodo OR, eh, siguiendo las mismas reglas del proyecto 1. Y muy bien, esa es la parte, así fue como yo decidí generar el código. Entonces, básicamente lo que yo hago es que para cada producción de la gramática,
genero un árbol y luego cuando llego a la parte de generar el código, recorro el árbol para cada producción y pues voy insertando ese bloque de código de esa producción en el parser generado. Y bueno, pues sí, eso es todo lo que tengo que decir del acercamiento a los árboles. Sí, sí fue muy, muy útil. Me costó pensarlo de esa manera, pero al final creo que sí es un buen acercamiento, ya que es muy sencillo recorrer el árbol y ir generando el código y ya está en el orden que debe ser generado. A continuación, voy a mostrar voy a mostrar el proyecto en funcionamiento utilizando un archivo de prueba, el cual voy a mostrar más adelante también. Muy bien, entonces para correr el proyecto se necesita de especificar un archivo de gramática y un archivo de entrada, el cual será analizado por el escáner y por el parser. Bueno, perdón, básicamente por el escáner. Entonces, muy bien, al correr esto, aquí vemos que el proyecto pues produce bastante salida. Aquí al principio podemos ver una representación de las producciones, una representación interna, ya únicamente con los nombres de los tokens. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que se encontró el token EQ que corresponde al símbolo igual, se encontró un identificador aquí. Podemos ver que se encontró el token semicolon, como ya lo he explicado anteriormente. Y muy bien, es que aquí estoy imprimiendo cada producción que me encontré en el archivo de la gramática. Luego se muestra aquí la primera post de cada no terminal. Podemos ver que la no terminal number tiene dos terminales en su primera post, number y deck number, y pues todos los demás tienen cuatro no terminales. Luego aquí estoy mostrando digamos que la salida de recorrer el árbol de cada producción, entonces bastante. Y por último se muestra el código generado. Aquí está pues todo feo, pero ahorita lo voy a mostrar ya en el archivo de código generado. Entonces, muy bien. Este es el archivo de COCOL, el archivo ATG que acabo de utilizar para en la prueba que les acabo de mostrar. Entonces, ya lo habíamos visto anteriormente. Básicamente es una gramática de expresiones matemáticas. El input que recibe el input que recibe este escáner es esta lista de expresiones. Entonces, como ven aquí, creo que sí, aquí todas son expresiones válidas. Más adelante voy a mostrar el manejo de errores. Y muy bien. Vamos a ver el código generado, que es este archivo parser.rs. Entonces, cabal, aquí está todo el código generado en la línea 39, está todo en una misma línea, pero gracias al editor que formatea el código bonito, pues ahí está. Este es el archivo de código generado. Como podemos ver, tenemos un método para cada no terminal de la gramática. Eh, Otros métodos especiales que hay que explicar son métodos del parser. Por ejemplo, este método que yo le llamé M es el que yo expliqué anteriormente, que se llama expect en el pseudocódigo, y el cual lo que hace es comparar un, un token que se le mande, que es el token que se espera, con el siguiente token, que es el que está almacenado en el estado del parser y del escáner. Entonces, si, si ambos son iguales, si el siguiente token del escáner y el token que se espera son iguales, entonces se consume el token. Y también es importante enseñar aquí que en mi parser, el estado de mi parser está compuesto por un token, que es el siguiente token, un token como de memoria, digamos que es el token actual. Y también aquí yo decidí meter aquí dentro del parser el escáner que le va a proveer tokens.
Entonces, cuando se inicializa el parser, eh, ambos tokens de siguiente y el actual comienzan siendo vacíos y se inicializa el escáner con este path que representa el archivo de input, en este caso el archivo de expresiones. Entonces, el escáner lee el archivo de expresiones y almacena en su estado interno la lista de tokens que encontró en ese archivo. Y luego el parser ya por medio de este método init, que es una llamada al símbolo inicial de la gramática, al método del símbolo inicial de la gramática, entonces ya comienza el parseo por descenso recursivo. Entonces, sí, como podemos ver, aquí hay otro método importante que es cuando ocurre un error. Por ejemplo, este se llama aquí, en el caso de que el siguiente token del escáner y el token que se espera no sean iguales, entonces se llama un error, indicando que se esperaba cierto tipo de token. Aquí tenemos un método para cada no terminal y voy a mostrar algo importante del código generado. Entonces, por ejemplo, este método de EXPR comienza con un while porque aquí podemos ver su producción en donde comienza con una cerradura clean. Entonces, eh, ¿qué es la condicional de este while? Como ya lo expliqué anteriormente cuando vimos el árbol, es primera pos del nodo while y en el árbol primera pos del nodo while corresponde a primera pos de la no terminal stat. Y aquí está en el parser generado, entonces las condicionales. Mientras el siguiente token sea cualquier terminal de las que está en primera pos de este nodo while. Entonces teníamos 4, entonces tenemos 4 condicionales en la condicional del while. Y luego aquí podemos ver, por ejemplo, lo siguiente que sigue del carácter de apertura de bracket es una no terminal, entonces en el código generado tenemos una llamada al método de esta no terminal. Luego tenemos una terminal, lo cual genera un código de match o expect de esta no terminal, perdón, de este token, de esta terminal. Luego tenemos aquí otro while, el cual corresponde a este mientras el siguiente token sea white. Luego tenemos la cerrada de este primer bloque while y por último otro bloque while white igual a este. Entonces, eso es ese es el parser por descenso recursivo generado. ¿Qué otras partes importantes podemos ver? Por ejemplo, si quieren ver esta acción semántica, como expliqué anteriormente, lo único que se hizo fue hacer un copy-paste. Entonces, si la vamos a buscar, tiene que estar adentro del método para la no terminal stat. Entonces nos vamos aquí a stat y podemos ver que aquí está la acción semántica solo pues copy-pasteada, ¿verdad? Otra producción interesante es la de término, digamos, porque contiene un while y también contiene un or. Entonces, si la vamos a ver en el código generado, que es esta, tenemos un while y luego tenemos un or, y este or se representa, yo decidí representarlo utilizando eh, esta construcción del lenguaje Rust que se llama match. Y básicamente es lo mismo que un switch case. Entonces, aquí hacemos un match del siguiente token del escáner y tenemos aquí los casos, ¿verdad? Mientras sea este, este token que corresponde al símbolo de multiplicación, pues hacemos hacemos este código. Si es el de división, hacemos este código y si no, si es otro, pues es un error. Y digo yo que es un error de un término inválido. Entonces, otra parte bonita, digamos, de esta construcción match es que nos permite agrupar condicionales. Entonces, por ejemplo, este bloque de match va a ser ejecutado si el siguiente token es number o deck number. Entonces, básicamente ese es el parser por descenso recursivo. Eh, como ya mostré anteriormente, el parseo inicia con una llamada al método
de la no terminal, que es el símbolo inicial de la gramática. En este caso siempre vamos a considerar como la primera no terminal, ¿verdad? La primera producción. Entonces así inicia el parseo. Ahorita vamos a ver cómo es que funciona ya tomando en cuenta un archivo de prueba. Entonces vamos a ir a ver. Vamos a volver a compartir la terminal para ver el output ya de un archivo de prueba. Y muy bien, aquí podemos ver que se hicieron ciertos prints que corresponden estos prints están en las acciones semánticas de la gramática de cada producción. Entonces aquí podemos ver que el resultado de la primera expresión es -1, luego 179.4 y luego 0. Este archivo no contiene ningún error, entonces pues no se muestra ningún error. Aquí podemos ver que el archivo de prueba es este, ¿verdad? Es el que tiene solo expresiones válidas. Entonces no contiene ningún error. Y vamos a ver qué pasa si le ponemos algún error. Por ejemplo, si ponemos 1 más 2 y tal vez si insertamos un carácter inválido, por ejemplo, si fuera así, esto que es más una asignación. Entonces vamos a ejecutar otra vez el programa y vemos que aquí tenemos las primeras 3 líneas que son correctas. Luego en la siguiente expresión nos topamos que hay un factor inválido. Luego nos topamos con un resultado 3, un resultado 1. Nos topamos con que se esperaba un punto y coma, el cual termina un stat. Y luego un resultado 1. Entonces vamos a ver por qué es que esos son los errores que el parser reconoció. Entonces, por ejemplo, viendo la tercera línea tenemos un 1 más 2. Entonces por aquí el invalid factor corresponde a cuando se topa con un símbolo más seguido de un símbolo más. Y podemos ver que el parser, digamos que continúa con el parseo. Y dado que después de un símbolo más se encuentra un número, esto sí es algo correcto en la gramática. Entonces por eso es que esta expresión al final sí muestra el resultado de 3. Luego vamos a ver la última expresión que es inválida, digamos, en la gramática. Tenemos un 1 igual 1 y es por eso que luego de decir resultado 1 se esperaba punto y coma. Esto es porque el parser reconoce como que si esta última línea fuera un 1, o sea, lo procesa más o menos como si fuera algo así, ¿verdad? Entonces, luego de toparse a un símbolo igual después de un 1, dice que se esperaba un punto y coma. Y por último muestra el último 1, que es pues el último 1 de aquí de la expresión. Muy bien, ahorita entonces vamos a proceder a ver el proyecto funcionando con 3 archivos de prueba que yo y unos amigos preparamos. Vamos a comenzar por este que se llama expresión, Rust Expressions. Entonces, este es uno que nos mandó nuestro profesor Vidkar y pues solo había que adaptarlo para que las acciones semánticas y los atributos pues contengan el código de Rust y no el código del lenguaje que venía, que era C#. Entonces, una vez que hicimos eso, ya mi proyecto puede entonces pues, leer este archivo y generar el parser. Entonces, muy bien. Este es un archivo una gramática que permite parsear archivos o listas de expresiones, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, con esta gramática
con esta gramática, que es la primera prueba, vamos a darle entrada a este archivo. Entonces, como podemos ver, aquí hay una expresión, la cual tiene como objetivo, o bueno, perdón, la cual evalúa 7 más 5, que es 12, menos 13 es menos 1. Entonces, vamos a para ir comparando las respuestas que nos produce el parser. De ahí tenemos aquí 78 por 2.3, la cual si comparamos 78 por 2.3 con una calculadora, jeje, es 179.4. Por último tenemos 1 más menos 1, que nos debería dar 0. Y por último tenemos un par de expresiones erróneas que vamos a ver cómo es que la maneja nuestro parser. Entonces, muy bien, para mostrarlo, entonces vamos a ver aquí cómo corre nuestro proyecto. Entonces, muy bien, vamos a darle entrada al archivo de la gramática de expresiones y como entrada de archivo a analizar la lista de expresiones. Entonces, muy bien. Uy, perdón, se me olvidó parte muy importante del comando. Muy bien, ahí estamos. Entonces vemos que se produce el código. Para esta parte del proyecto, pues yo podría haber hecho otro archivo que ya únicamente ejecute el parser y el escáner generado, pero no lo hice. Entonces, este archivo, o lo que acabo de ejecutar aquí, crea el escáner, crea el parser y realiza el parseo por descenso recursivo. Entonces, hace bastantes cosas. Eh, Podría haberlo hecho de manera más óptima, pero ya no lo quise seguir desarrollando. Tal vez para algún futuro. Entonces, muy bien, vamos a comparar aquí lo que habíamos visto anteriormente, que era la primera línea, era menos 1, lo cual es correcto porque tenemos aquí el 7 más 5 menos 13, ¿verdad? Después tenemos el 78 por 2.3, 1 más menos 1. Vemos que los resultados son correctos. Luego llegamos a un error, que eran estas líneas, en nuestro archivo de expresiones, eran estas líneas que estaban mal escritas para la gramática, digamos. Pero podemos ver que el parser se recupera, por así decirlo. Entonces, si vemos aquí el output del parser para esta línea, primero dice que hay un factor inválido. Si nos vamos a ver la gramática, eh, un factor está aquí, ok. Entonces, em, lo que yo creo que está pasando aquí es que se esperaba un número o una expresión y en lugar de cualquiera de estos dos tokens, lo que se encontró fue el token de símbolo más, ¿verdad? Lo cual pues eh, no es lo esperado, ya que a pesar de que aquí lo que se espera realmente es un número o un paréntesis de apertura. Entonces, como lo que se encontró fue un símbolo de más, un símbolo de suma, perdón. Entonces, si vemos que la gramática demuestra un error. Lo importante es ver que el parser, por así decirlo, continúa viendo los tokens de entrada que le hace falta leer y si produce al final el resultado esperado, digamos, de la producción, de la expresión, perdón, si estuviera escrito correctamente, que es como lo vemos ahorita en pantalla. Entonces, lo que el parser hace es, pues, consume este símbolo de más, luego consume este otro símbolo de más, produce el error, y luego consume el token de número, el cual es correcto, por así decirlo, para que venga después de un símbolo de más. Entonces, continúa el parseo y sí produce el resultado esperado. Y para esta última línea, tenemos que el parser lo que hace es consumir el número, luego consumir el símbolo de igual, produce un error, el cual dice que se esperaba un punto y coma. Básicamente, esta última línea, el parser la está tomando como si fueran dos líneas así. Entonces, pues el resultado de poner únicamente 1 es 1. Entonces, por eso es que el parser produce estas dos líneas. Entonces, podemos ver que hay cierto manejo de errores, sin embargo, pues no fue un manejo de errores extenso ni muy detallado el que se realizó en el proyecto. ¿Qué otra cosa podríamos probar aquí? Tal vez podríamos probar bueno, a ver si no falla, pero vamos a ver, probar una expresión que sea, esto va a ser lo mismo. Vamos a ver cuál es la salida que nos da el proyecto.
y el resultado es 3. Entonces aquí pero ahora sí vamos a ver cuál es el resultado de este invalid factor. Resultado 0, resultado 3, resultado 1, resultado 1, resultado 1. Pues sí, aquí básicamente no siguió haciendo el parseo. Si vemos esta línea, que también es algo válido para la gramática, nos debería decir que el resultado es menos 1, lo cual está bien, está en lo correcto, digamos. Y muy bien, pues para el archivo de expresiones, luego vamos a ver un archivo que encontramos en el manual de COCOL, el cual es sencillamente eh, una gramática que sirve para identificar listas de identificadores y que produce al final de la lista, pues nos dice cuántos elementos hay en la lista. Entonces, esta gramática recibe de entrada, por ejemplo, esto, una lista de identificadores separadas por coma. Es cierto, aquí está la gramática que nos dice que puede haber un identificador y luego pueden haber 0 o más veces una coma seguida por un identificador, que es exactamente lo que vemos aquí, ¿verdad? Un identificador seguido por una coma y un identificador y así varias veces. Entonces, vamos a ejecutar el parser otra vez con scanner y parser, con esta nueva gramática. Y muy bien. Vamos a ver que esto es un pequeño error del proyecto que tengo que arreglar y la verdad es que no sé muy bien por qué pasa, pero se genera un parser. Cada vez que yo genero un parser y un escáner, como que la versión que el proyecto está usando es la versión que se compiló en una corrida anterior. Ahí probablemente por algún error de lógica mío, pero si yo ejecuto dos veces el, el proyecto, pues ya podemos ver que aquí está correctamente eh, el output de la lista de producciones. Entonces podemos ver que nos dice, se encontró un identificador Sebas, Daniel, Liliana, Mike, y al final nos dice que hay 4 elementos en la lista, lo cual está aquí. Podemos ver que así es como funciona la gramática. Cada vez que encontramos un identificador, decimos que se encontró un identificador. Cuando es el primero, pues declaramos el conteo en 1. Y cuando nos encontramos más identificadores, pues solo sumamos en 1 ese contador de identificadores y imprimimos que se encontró otro identificador. Y cuando se termina, que es básicamente cuando ya encontramos el final de la oración, entonces decimos cuántos elementos hay en la lista. Entonces podemos ver que funciona como debería funcionar. Y por último tenemos una gramática eh, la cual recibe de entrada. Ahorita les voy a mostrar. Recibe de entrada una lista de números y nos debe devolver el número máximo de la lista. El número máximo que haya encontrado. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí un 999 para que sea el máximo. Y muy bien. Entonces vamos a ejecutar el programa, nuestro proyecto con esta nueva lista y ahorita vamos a ver que probablemente va a pasar otra vez el error que expliqué. Como que en esta iteración se utilizan las versiones anteriores del parser y el escáner, pero al ejecutarlo dos veces pues ya utiliza la versión correcta. Es un pequeño error ahí que hay que corregir. Entonces ahí vemos, muy bien. Como podemos ver ahorita cabal ejecutó el, eh, el escáner y parser anterior porque me dijo que hay 9 elementos en la lista y si vamos a ver, pues hay 9 números aquí. Entonces, básicamente sí funcionó. Fue una entrada válida para el otro escáner y parser, pero no es lo que queremos. Entonces, si lo vuelvo a ejecutar, ya nos va a dar el output correcto. Y aquí está. El valor máximo es 999. Entonces, ahí estamos. Este sería toda la presentación de mi proyecto 3. Pues ahí sí, decir que fue muy, muy grato, muy no sé si satisfactorio hacer los tres proyectos. Al final es un proyecto grande. Eh, Aprendí muchísimo y pues
Muchas gracias por... así que eso sería la presentación de mi entrega del proyecto 3. No está de más mencionar que ha sido el curso más chilero de la universidad hasta ahora, de la carrera. Y pues espero que les haya gustado. Gracias por ver el video.